Bienvenidos a la 8 Televisión del Mediterráneo. En Espacio Empresa hoy contamos con la presencia de Rubén Navarro, que es el director general de InHouse. Muchas gracias por estar con nosotros, es un placer. Muchas gracias. Es una empresa de ¿cuántos años lleva ya funcionando, Rubén? Realmente como tal, 5. 5 años solo. Con el proyecto 3 más, pero como empresa Primero formal, explícanos qué es InHouse. InHouse es una empresa de arquitectura y construcción, porque realmente lo englobamos todo, que se dedica a hacer construcciones modulares, principalmente viviendas dentro de una fábrica. Las hacemos al 100% y las transportamos completamente hechas, como los camiones del Discovery que vemos en el Channel, y los transportamos completamente hechos a sus clientes en sus parcelas. Es una cosa realmente novedosa, por lo menos en España. A ver, es un sector maduro en otros países donde mano de obra es muy cara, o donde la geografía es muy dispersa, o donde las condiciones climatológicas son muy adversas. Yo creo que hace unos años, visitando Noruega, vi algo de montaje de alguna de estas cosas. No exactamente casas, pero sí algo. Noruega es uno de los sitios donde, y muchas además las importan desde Inglaterra, que te diría que es la base de toda esta industria. Son los ingleses, australianos y los ¿Tú eres americanos. arquitecto? Yo soy arquitecto. ¿Y por qué se te ocurrió esta idea trasladarla a un país como España? Porque... ¿te has hecho una reforma tú alguna vez? Sí. Sí. Desgraciadamente sí. Por eso monté la empresa, ya está. Porque el proceso... sabes cuándo empiezas, no sabes cuándo acabas, sabes cuánto te dicen que te van a cobrar y no sabes cuánto acabas pagando. Correcto. Había un nicho de mercado que era innovar en la construcción, que no era difícil porque está bastante, es un sector como muy tradicional, y había un nicho ahí importante. Y luego porque en el ejercicio de la profesión pues veíamos que las obras se dilataban, se alargaban, sobrecostes, y veíamos que eso había que hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces encontramos la manera de industrializar ese proceso, convertirlo en una fábrica como una fábrica de coches, y eliminar muchos problemas logísticos que son los que ocasionan en las obras Porque vosotros modularmente que tenéis como una fábrica. Nosotros tenemos una fábrica que nos caben a la vez, tenemos una fábrica de unos 3.000 metros, que somos capaces de fabricar 15.000 metros de construcción, ¿no? de ¿Dónde casas. estáis? En Almusafes. Estamos en Almusafes, Habéis dicho, muy cerquita de la Ford. Esta gente construye coches y nosotros vamos a construir casas. Oye, pues muchas cosas nos las copiamos de la industria de la automoción, que van años luz por delante. Entonces sí que hay alguna sinergia por allí. Es que ahora que lo estás contando, y yo que también ya lo he visto en alguna ocasión, ¿tú no crees que el futuro de la construcción tiene que ir por ahí inevitablemente? Sí. En los países nórdicos ya obliga la normativa a que parte de la construcción sea modular, porque tiene menos residuos. Tú piensas que nosotros controlamos y centralizamos todo en la misma fábrica. Los movimientos de todos los obreros, transportes, tal y cual, se optimizan mucho también, con lo cual la huella de CO2 también baja mucho. Las condiciones de los trabajadores, mi padre es albañil, las condiciones de los trabajadores no tienen absolutamente nada que ver con cómo trabajaba mi padre en la obra a sol y a frío. Entonces, está bien eso de que tu padre trabajaba en la obra y tú decidiste... Yo también, trabajar en la obra, pero dándolo por hecho. Exacto. ¿Y qué pensó tu padre cuando te dijiste que querías ser arquitecto? Bueno, le hizo mucha ilusión, al principio le hizo muchísima ilusión. Sí, yo además, yo en sexto ya tenía mi redacción que yo quería ser arquitecto. O sea que a mí me pasó lo mismo. Mi hermano también es arquitecto, mi hermano, que es mi socio en InHouse, también es arquitecto. Mi padre era vendedor de periódicos y yo decidí ser periodista desde que tenía 6 años. O pues, sea que lo entiendo eso. Que pues yo lo vivía y decía, ostras, pues tal, y es una profesión, y claro, mi padre ha hecho mucha ilusión. Y cuando montamos la fábrica, ni te cuento, claro, porque es como... ¿Sigue yendo mucho por allí? Sí. Es su hobby. Su hobby es coger los amigos, llevarlos a la fábrica. Nos pone alguna pega siempre que viene, siempre ve alguna cosa que dice, ve, eso lo podrías hacer mejor. Probablemente eso lo ve mejor que tú. No, sí, claro, tiene mucha más experiencia. Vamos a intentar trasladarnos a tu fábrica y ver, por ejemplo, tengo un suelo en Paterna. Vale. De 700 metros. Me gusta. Vale.
¿qué es lo que me propondrías tú para hacerme una casa? Yo te propondría pues un modelo en planta baja o en 2 plantas de unos 170-180 metros cuadrados. Seguramente ahora que tenemos la colección Lite, que es una colección de casas como más industrializadas aún más, seguramente será una colección de Lite. Y el Ayuntamiento de Paterna es un ayuntamiento bastante rápido en conseguir la licencia para algunas cosas, para viviendas es bastante rápido, con lo cual estamos en abril, te podrías comer las uvas en tu casa si quieres. Sí, porque conseguiríamos la licencia medianamente rápido y hacemos la casa en 4 meses, entre 4 y 5 meses llevamos la casa. Sin contar el suelo, que obviamente eso ya lo tengo. ¿Cuánto me podría costar esa casa? A ver, nosotros tenemos casas desde 300.000 hasta... Nos especializamos en una gama media alta, ¿vale? Entonces tenemos casas pues de importes de 800, 900.000 euros también tenemos, ¿vale? Pero la media de nuestro comprador es 450, 550.000 es la media de nuestro comprador. Vale, ahora me has explicado, ahora explícame cómo hacéis el modulaje de eso, cómo trasladas o qué es, cómo ese diseño que has hecho en tu fábrica lo preparas. Te cuento una parte porque si no te tendría que meter ahí en plantilla, ¿vale? Bueno, tampoco está mal. No, mira, nosotros hacemos una estructura de hierro que es parecida a las plataformas de los coches. Sí. Es como el chasis o el chasis del avión. Es algo muy parecido a la industria también de los trenes, ¿no? Hacen como una especie de aros de acero. Como si hiciéramos un avión pero vacío. Un avión vacío, ¿vale? Entonces nosotros hacemos como una especie de avión vacío, luego le ponemos unas placas de hormigón, paredes, suelo y techo, que sería el material este que usan los aviones, ¿no? Con lo cual ya tenemos un cubo, digamos, cerrado. A partir de ese cubo cerrado, que ya es casi indeformable, hacemos la casa como en la parcela, ¿eh? Lo que pasa es que no nos llueve y tal, pero ponemos ahí dentro las cerámicas, las cocinas, la electricidad, los cables por dentro, absolutamente todo. Y luego cada módulo de estos, que tiene que tener un tamaño, para hacernos una idea, tiene el tamaño de una excavadora. Cada módulo, cuando ves por la autovía una excavadora, pues mide más o menos un poquito más grande que un camión, un poquito más largo que un contenedor normal, ¿vale? Entonces la casa va en distintas piezas de ese tamaño. Eso se hace todo en fábrica, se desconecta en un día, se carga en un camión, se lleva a Paterna y allí aproximadamente en una semana volvemos a conectar desagües, tuberías, electricidad con la parcela y ya está, te damos las llaves. O sea, es como si estuviéramos montando el Lego a lo bestia. A lo bestia. Tal cual. Es como, de hecho, tenemos una especie de modulaciones y un idioma propio, ¿no? Que se puede coger cualquier arquitecto. Estamos ya haciendo casas de otros pues arquitectos hay también. Veces que utilizáis y hacéis paralelepípedos de estos, o hay veces que los hacéis más redonditos. La mayoría son paralelepípedos, muchos también con cubierta inclinada, sobre todo porque la zona interior de Mallorca y en el norte que estamos abriendo ahora mercado nos piden, por normativa, tradición y tal, nos piden que la cubierta sea inclinada, pero mayormente paralelepípedos. Y alguna cosa con curva hemos hecho también, ¿eh? O sea, se puede hacer casi todo. Entonces lo complejo es el traslado, la logística del traslado, porque son grandes piezas. Yo los primeros traslados iba con el chofer, iba rezando detrás, ¿vale? Y yo decía, se matan, se estrellan. Y me acuerdo de llegar y decirle al del camión, digo, oye, ten cuidado que llevas una casa y tal. Dice, bueno, es que yo estoy muy habituado a llevar barcos, helicópteros. El transporte de un helicóptero vale como 20 veces el transporte de una casa, o sea, el valor que llevan es enorme, pero para ellos es súper normal. Yo al principio pensaba que era muy complejo y realmente si estás con una buena empresa de transportes es fácil, es fácil. ¿Cuántos trabajadores sois en in-house? Mira, ahora creo que somos unos 67 y estamos justamente en un golpe de faena después de todo este coronavirus, guerra, parones y tal. A la tipología de trabajadores que tienes? Porque arquitectos estáis tu hermano y tú, ¿quién más? Bueno, somos un equipo grande de arquitectos, somos casi 15 personas en arquitectos, luego que son los que hacen los proyectos. Departamento de ventas también está formado por arquitectos, quien atiende a los clientes siempre es arquitecto. Y luego tenemos los trabajadores, carpinteros, todos los gremios, tenemos carpintero, electricista, tenemos de todo. Que ahí tendrás que hacer un examen a los arquitectos, porque dicen que los arquitectos
después de Dios no hay nadie más que un arquitecto. Bueno, o sea, tendrías que hablar con los neurocirujanos, que también... No, allí los arquitectos además Vender aprenden... un arquitecto, yo no sé si está... ¿Le gusta vender a un arquitecto? Sí. A mí me encanta vender. Bueno, ya lo sé, pero tú eres el que ha parido, esta... Hay más como yo. ¿Ah, sí? Los detecto, los vuelo. Pues en entonces, recursos humanos saben cómo cogerlos. Entonces eso es importante. Sí, no, hay arquitectos que les gusta la parte de vender, realmente es la parte de entender tus necesidades y diseñarte una casa que se acople a tu necesidad. Entonces al arquitecto le gusta. Pero estabas contando que hay como unos 15 arquitectos y después... Y luego el resto los dividimos entre equipos pues más de estructura, digamos, equipos de acabados del interior de la casa y luego los equipos de gente que ensamblan la casa en destino. Y ahora trabajamos en 2 turnos, hicimos un turno noviembre-diciembre y ahora estamos preparando otra vez para volver a segundo turno. Y en pandemia hicimos tercer turno de noche. Que te iba a preguntar eso ahora mismo. ¿Estabas convencido de que la pandemia había sido para vosotros un crecimiento? Ha pasado de todo. Mira, hemos tenido un crecimiento en ventas brutal. De hecho, hemos vendido exactamente el doble que el año anterior a la pandemia. Lo que pasa es que hemos sido muy lentos en la fabricación porque las licencias se han dilatado mucho, ¿vale? Porque, claro, los ayuntamientos, confinamientos, teletrabajando, ha sido complicado para todo el mundo, entonces las licencias han ido parando y ahora llegan todas de golpe. O sea, por eso estamos ahora en una bomba. Y después te falta uno, el que da el visto bueno a todos, que es tu padre. Sí. Mi hermano y luego mi padre. Por eso, porque al final tu padre es el que está ahí, ojo a visor. Sí. He visto que además los nombres de las casas que tenéis siempre son de poblaciones donde me imagino que habéis hecho ese primer modelo. No necesariamente. Porque he visto que tienes Paterna, Denia, nombres de Cataluña, de Extremadura, de Andalucía. Son nombres de ciudades, ubicaciones donde hay una gran proporción de vivienda unifamiliar respecto de edificio plurifamiliar, ¿vale? O sea, suelen estar asociados a sitios donde hay urbanizaciones de casas bajas, pero no necesariamente hemos hecho la casa allí. He visto que además tenéis de una planta, de 2 plantas, con piscina, sin piscina, La piscina no la podéis llevar fabricada. Sí, también. Tenemos un proveedor que nos lleva unas piscinas fabricadas. El objetivo es llevarlo todo hecho. Es la mayor experiencia para el cliente. En el momento en que vosotros llegáis al terreno, ¿cuánto tardáis? El último camión lleva la piscina y llenamos la piscina de agua el mismo día que llegamos allí. Bajamos las persianas y enchufamos la electricidad el mismo día que llevamos la casa. Este es el reto. El reto es que la experiencia del cliente sea realmente que se olvide de todo. La gente se hace una casa que es la mayor inversión de su vida. Sí, es verdad. Y muchas veces pasan por un calvario de varios años hasta que consiguen tener las llaves. Y el reto de in-house, el reto de nuestra empresa es que eso realmente sea una experiencia placentera. La ventaja que tenéis es que además hasta los interiores, las calidades lo pueden definir con tus arquitectos vendedores. Sí. Gente extraña. Sí. ¿Les puedes decir, pues yo quiero tal cosa, tal otra? Son los que estaban en la escuela de arquitectura en la última fila, ¿eh? Son los que estaban, que son así más guerreros. No, es broma. Lo pueden elegir todo. De hecho, mira, llevamos hasta los sofás en un 20% de las casas, o sea, una de cada 5 casas, le llevamos los sofás, las alfombras, absolutamente todo. ¿Que haberlo conocido antes? Bueno, es que claro. Oye, ¿y habéis hecho ya casas también para el extranjero, he visto? Hemos hecho la primera casa en pandemia que sacamos, después del famoso cierre, la primera casa que sacamos a Francia. ¿A Francia? ¿Qué zona de Francia? Es en Nantes. Y ya teníamos la casa hecha. Costa Atlántica. Sí, teníamos la casa hecha, no podíamos salir porque era coronavirus y tal, y en cuanto abrieron las limitaciones un poco y tal, llevamos la primera a Francia, ya están los clientes viviendo y tal allí, y muy bien, muy divertido, ¿eh? ¿Sí? A nivel de burocracia no, pero a nivel de experiencia sí. A nivel de burocracia no, porque ha costado un montón. Claro, eso es lo que te iba a decir, que tú conoces la burocracia hispana, que no es poca, pero tampoco
se quedan cojos ni mancos en otros países, ¿no? No sé, ¿no? Como dicen de Málaga a Malagón, no sé qué es peor, ¿eh? Porque yo pensaba que esto era peor, pero y los de allí piensan que esto es peor. Es igual de malo. es igual de complejo, Es un producto complejo, hipotecas, notarías, es un producto muy... Aparte de en Francia, ¿dónde habéis estado más? Bueno, nosotros ahora estamos abriendo, vendimos una en Miami, pero finalmente no pudimos hacerla porque los clientes por cuestiones médicas y tal suspendieron el proyecto. Y ahora estamos abriendo el mercado alemán, es el mercado al que queremos atacar. Empezamos con la página web, algunas visitas comerciales y es nuestro foco ahora, Francia-Alemania. ¿Vuestro modelo, por el tipo de casas, es un modelo mediterráneo, podrías decir tú? Sí, bueno, son casas de diseño, estamos incorporando ahora ya modelos más, digamos, nórdicos, ¿no? Más de cubierta, más oscuros y tal, pero sí es verdad que empezamos con un diseño cálido, ¿no? de cubos blancos, pero lo vamos un poco adaptando a las zonas, ¿eh? Y ahora con el mercado alemán los modelos de las casas también los vamos un poquito adaptando. Cuando compras un coche, esto no lo explicaban lo de los coches, parece que es el mismo, pero no es exactamente el mismo. No. Cuando entras por dentro y abres, algunas cosas varían de cada país. Ya lo customizas. Customizas, exacto. Pues a nosotros hacemos lo mismo. Y en estos países tienes que ponerle un poco de la normativa de allí. Lo que me han dicho que también tú customizas son bicicletas. Sí. ¿Quién te ha chivado esto? Porque te iba a bueno, es mi hobby. Eso es lo que te iba a preguntar ahora, que si tú estás en los dos turnos siempre o tienes algún momento para hacer algo. En pandemia estuve en los tres, o sea que no, yo tengo tiempo porque tengo un equipo muy fuerte, ahora ya muy consolidado. Sí. Antes de pandemia el equipo aún era como muy nuevo todo, pero llevamos 5 años. ¿Qué dedicas el tiempo libre, Rubén? A mí me gusta mucho el marketing, con lo cual en formarme... Eso se nota. Con lo cual, a formarme en marketing, sobre todo en el digital, que es... ¿Estás dando clase? Estoy recibiendo muchas. ¿Pero das clases tú? No, yo no. Yo recibo y quiero... Porque el funcionamiento de nuestra empresa es... Dar, ¿eh? Sí, bueno, clases de marketing no, de otras cosas sí, alguna de construcción y alguna de economía damos, que de economía no sé nada, aunque tengamos la empresa, pero porque siempre sigo diciendo que soy arquitecto, ¿no? Y luego el otro hobby es la bicicleta, un poquito de deporte y la familia. ¿Pero qué tipo de bicicleta? ¿Mountain bike? Yo hago de todo, carretera, gravel, mountain bike y eléctrica. Si van muy fuerte el resto, me cojo la eléctrica. Sí, a mí me gusta ganar. Y además... Aunque sea con trampas, pero me gusta ganar. Oye. No, es que los chavales de 24 años van muy fuerte. No puedo, tengo que coger algún vatio. Con la bicicleta es imposible competir con la gente joven. Tengo que coger algún vatio. Oye, ¿y cuántos kilómetros haces, por ejemplo, en fin de semana? Fin de semana hacemos unos 120, 150. 120. Sí, hacemos un par de rutas y ya está. ¿Y en cuánto tiempo te haces 120? Una mañana completa. El domingo completo. Sí, pero sí. haces como hacen aquí, que después se ponen un almuerzo que no se lo salta un torero. Fundamental. Recuerda que soy arquitecto, que vengo de la obra, que ahí también los almuerzos. Los almuerzos tienen también que ser... van, Sí. O sea, y me han dicho que has montado ahí también otra empresa. Hemos montado una empresa para para profesionalizar el hobby. ¿Quieres hacer bicicletas a medida como los pisos? No, tanto no. Con vender las que nos mandan los distribuidores ya está. O sea, que estás distribuyendo bicicletas. Sí, esto funciona como los concesionarios de coches, ¿no? Un poco, cada marca tiene... ¿Y por qué te ha dado por ahí? Porque, pues igual que en la construcción, es un sector que está relativamente poco profesionalizado. Está muy atomizado, mucha tienda pequeña, muy poco marketing digital, muy poco internet, muy poco cultura de empresa dentro de las tiendas y bueno, surgió una oportunidad y tal y nos Yo me quedé sorprendido porque no sabía que tenía tanto éxito aquí en Valencia y hace poco fui antes de la pandemia, y a una carrera que organizaban unos amigos míos y no sé si eran 300 o 400 personas haciendo una carrera por la zona de Torrente en mountain bike, que me quedé. Sí, pues en esa estaba yo, ¿Ah, sí? Ahí yo corría, sí. Pues la gente que lo organizaba eran amigos míos y me llevaron para que lo conociera. O sea que me resultó sorprendente.
¿Algún otro hobby además de bicicleta? No, ya está. Ya no te da más tiempo. Algún día me voy a pescar. ¿La familia? Algún día a pescar con ¿Le mi dedicas padre algo a la y la familia familia. Menos de lo que quiero y debo, pero sí, le dedicamos los fines de semana, salvo el domingo que nos vamos con la bicicleta, son para ellos. Pero sueles hacer rutas por la zona de Valencia. Recomiéndanos una ruta. Valencia En mountain bike. y Requena. Hombre, en mountain bike te diría que te tienes que ir a Requena, eso es un paraíso para hacer. Coges el coche, te lo llevas allí. Coges el coche, cargas la bicicleta. Requena para ir a la montaña, sea andando, sea corriendo, sea en bicicleta, es un auténtico paraíso. Te alejas un poco de los coches de la periferia de Valencia, y allí subir al Pico de la Herrada, por ejemplo, sería una ruta fantástica. Vale, y una vez que acabas, ¿dónde almuerzas? Ya, vamos a dar la información completa. Hay que ir al paseo, hay que ir ahí a la avenida, al paseo, ahí hay un montón de restaurantes. Y encima puedes comprar después y traerte... algo de embutido y vino también, o sea que haces el completo. Haces el día completo. Vives en la arquitectura y el ciclismo con pasión. Correcto. Todo, yo casi todo lo que le pongo intentamos meterle pasión, si no se apaga. Pero es que ya no te queda mucho más tiempo para otras cosas. No, ya está. Ahora con internacionalizar la empresa yo creo que ya está. ¿Y cómo ves ese proceso? A ver, te diría que hace 3 años me pareció una locura, porque nosotros estábamos centrados en hacer nuestras casas en la periferia de Valencia. Resulta que donde más vendíamos era en Barcelona, luego pasamos a donde más vendemos en la actualidad, es Mallorca, con lo cual dijimos, si nuestros compradores ya son alemanes en Mallorca, llevarla a Alemania no costará mucho más, y efectivamente este es el reto, ¿no? Y nuestros costes en España están muy bien, tenemos unos trabajadores muy cualificados, la gente trabaja muy bien, un arquitecto español es una pasada, no es Dios porque están en neurocirujanos, pero casi, y efectivamente cuando sales fuera de nuestras fronteras te das cuenta que lo que estamos haciendo en general, en la construcción, grandes empresas, Cosentino, Porcelana, o sea, están haciendo cosas brutales. Que sí. Y que no hablamos de nosotros mismos porque somos un poco tontos. Yo creo que a los españoles nos gusta flagelarnos un poco. Sí, es verdad. Cuando sales fuera es cuando te das cuenta de que... Y vas fuera y te dicen, joder, es que estáis haciendo es una pasada. Entonces creo que va a ser fácil. Nuestro primer cliente, lanzamos la web alemana hace un mes, creo, y nuestro primer cliente alemán de Berlín viene en 15 días a visitarnos en Almusafes. Si tenéis que llevar una casa a Mallorca, ¿cómo lo hacéis? ¿La metéis en el barco? Metemos en el barco igual que el camión de la Coca-Cola o el que lleva las cosas del Mercadona. Igual, llevamos nuestro camión es un poco más grande, ¿vale? Pero entra el camión dentro del barco con la casa cargada, llegamos al puerto, salimos y nos vamos hasta la parcela. Me resulta sorprendente que fuerais a construir una casa en Miami. ¿Cómo ibais a llevar eso? Exactamente igual. Y te sorprendería el coste de llevar la casa a Mallorca respecto a llevar la casa a Miami. Sí. Te sorprendería. Han subido un poco los portes ahora en... Bueno, nosotros ya teníamos un porte muy incómodo, pero nosotros llevamos un transporte muy especial. Un módulo de nuestras casas pesa unas 32 toneladas. Entonces ya de por sí ya era especial. O sea, ya era caro antes de la pandemia. Ahora vale casi que lo mismo, ¿vale? El que ha cambiado mucho es el transporte, digamos, el ordinario, el de contenedor estándar. Oye, Rubén, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Estar contigo hoy en Espacio Empresa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Hoy nos ha acompañado Rubén Navarro, que es el director general de InHouse, y nos ha dado una pequeña clase de cómo se puede comprar una casa casi hecha. Correcto. Hasta muy pronto aquí en la 8 Televisión del Mediterráneo. Hasta pronto.